Buena tarde, bienvenidos a la sesión de la tarde del encuentro. Gracias a los arquitectos de la mañana, a Juan Bernal, a José Cuilla, no los pude ver, pero me dijeron que estuvo muy bien. Muchas gracias. Bienvenido Salvador Reyes Ríos. La presentación de Salvador es un arquitecto mexicano con formación en el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana UAM. Allí se especializó en urbanismo y conservación de edificios históricos. A lo largo de su carrera ha trabajado en la coordinación y ejecución de proyectos arquitectónicos, destacándose en la restauración de bienes inmuebles de interés cultural, el diseño de residencias y edificios públicos dedicados al turismo y la cultura, tanto en México como en el extranjero. En la década del 90 colaboró con el reconocido arquitecto Mario Pani y ocupó puestos directivos en el Grupo Plan, AMASI Arquitectos e Ingenieros. En 2001 fundó Estudio Reyes Ríos Larraín, más Larraín, junto a Josefina Larraín, con sede en México y Yucatán, donde ha residido desde 1996. Su trabajo ha ganado visibilidad nacional e internacional con dos de sus obras incluidas en el Atlas Phaidon de Arquitectura Contemporánea Mundial. Y además de su práctica profesional, Salvador ha sido profesor en diferentes universidades y ha participado en programas de maestría relacionados con diseño sostenible, conservación histórica. A lo largo de su trayectoria ha sido reconocido con varios premios, entre ellos el primer lugar Alberto J. Pani, ¿sí?, en composición arquitectónica de la UNAM, y ha publicado artículos y libros sobre arquitectura y diseño en México y el extranjero. Bienvenido Salvador y muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues un gusto, un privilegio, con muchísimo agradecimiento a Francisco, muchísimo agradecimiento a la universidad que hace este esfuerzo de convocar a gentes de diferentes lugares para poder tener este espacio de intercambio. Es un privilegio estar aquí, muchísimas gracias. Lo que quiero comentarles hoy, compartirles un poco como lo que hizo José, es más que mostrarles obras, quiero compartirles los principios, las estrategias con las cuales nosotros hacemos arquitectura y diseño en general. Y el título de esta plática es básicamente los ejes de nuestro trabajo, que se sintetiza en tres palabras que son lugar, materia y pertenencia. Esta frase la leí hace muchos años de nuestro escritor mexicano Octavio Paz, el único premio Nobel que hemos tenido, donde él menciona, cuando habla de arquitectura, que la realidad no está en lo que vemos, sino en lo que descubrimos, y creo que ahí tenemos mucho para reflexionar. Presento a nuestra oficina. Somos un despacho pequeño que desde hace muchos años decidimos ser pequeños para podernos dedicar, Josefina y yo, en los procesos de manera directa, involucrarnos directamente en ellos. Aquí está Josefina. Y bueno, el equipo siempre ha sido gente joven, gente de diferentes orígenes. Casi siempre tenemos un intern que casi siempre viene de Europa, normalmente de Francia o de Italia, un arquitecto portugués que es asociado, y jóvenes arquitectos egresados de las escuelas de México y de Yucatán en particular, ¿no? Si quieren ver algo más de nuestro trabajo, aquí en Instagram pueden ver un poco, porque en realidad no tenemos mucha visibilidad en redes, ¿no? También mucho de nuestro trabajo, 20 años de trabajo, desde el año 1996 hasta el 2017, se sintetiza y se presenta en esta monografía que fue publicada por Arquín en el año 2017, con el mismo tema que les voy a compartir hoy. Por cierto, este libro hice entrega al arquitecto Francisco de un ejemplar para la biblioteca o la librería de aquí de la universidad. Ya está vendido, fuera de venta, entonces pues con mucho gusto les dejamos un ejemplar. Quiero empezar con este tema y con esta reflexión muy puntual que aparece, por cierto, en el texto de este libro, donde dice que en un contexto de globalización tecnológica y cultural, la reafirmación de nuestro sentido de pertenencia representa un principio de orientación elemental para entendernos y reconocernos como individuo. Y en lo general, el diseño es un medio material para orientarnos.
En lo particular, el diseño contemporáneo, concebido con componentes locales y sentido endémico, sirve para atender la necesidad colectiva de reafirmación y evolución desde nuestra propia individualidad. Esto lo escribimos como testamento de un proceso de hacer arquitectura desde lo local, hace pues ya 28 años, y hoy en día, en el contexto actual, pues lo que vivimos es justamente el proceso contrario. Hoy estamos viviendo el proceso de deglobalización, donde la reivindicación de lo local se ha entendido ya más como una necesidad de reparación, de avanzar, que el consumir recursos de manera, sin medir mucho las consecuencias, ¿no? Que es lo que promueve el modelo global. La palabra lugar para nosotros es el principio de todo el proceso que hacemos. El lugar es el inicio de todo. Si hablamos, como preguntaban hoy en la mañana, sobre más o menos cómo es el proceso, el lugar para el caso de nuestro trabajo es la principal fuente de inicio para el abordaje, porque el lugar lo vemos desde diferentes perspectivas, no solamente desde la perspectiva de lo natural, sino también del lugar como el espacio construido. Y bueno, yo vengo, en este caso, de la península de Yucatán, que es el extremo que se encuentra al sur, al norte, al oriente sur del país. Es un lugar que es una planicie toda plana, una topografía muy con poco relieve, y que fue producto del impacto del meteorito que exterminó a la era de los dinosaurios en un lugar que se llama Chicxulub. Aquí pueden ver los pozos que hizo la Universidad Nacional de México con la Universidad de Texas. Aquí el perímetro de la tierra con la costa. Y esto demostró que la zona del impacto fue esta que están viendo ahí. El pueblo de Chicxulub está aquí, justamente en la costa yucateca. Un pueblo que pues realmente desde ese momento creo que no ha sucedido nada más relevante, ¿no? Desde entonces. Y esto formó una tierra que todo el agua es subterránea. El agua no tenemos ríos, no tenemos lagos. Todo la fuente de abastecimiento que más es abundante se encuentra en el subsuelo, debajo de esta capa de roca que ven aquí, que es roca caliza, y en diferentes profundidades. Y en este mapa de estos agujeros que se llaman cenotes o reservorios de agua subterránea, pueden ver cómo curiosamente coinciden con la zona del impacto del meteorito. ¿Esto para qué nos sirve? Primero necesitamos entender el origen del lugar donde nosotros vamos a intervenir, porque es en el origen donde podemos encontrar muchas huellas o referencias que puedan aportar el trabajo creativo para atender las necesidades para las cuales el diseño es encomendado, ¿no? Y bueno, este lugar que genera una tierra que prácticamente no existe suelo, es la piedra caliza y una capa de suelo muy, muy delgada, lo cual permitió el florecimiento de una agroindustria muy importante que fue el Enequén, que voy a mencionar más adelante. Pero bajo esas condiciones que también se vuelven muy inhóspitas para el ser humano, floreció la cultura maya. La cultura maya dejó testimonios de conocimiento en arquitectura muy importantes, como el Palacio del Gobernador en Uxmal, que muestra esta idea de la arquitectura que es austera, franca, un paralelípedo que lo que hace es elevarse del suelo para desprenderse de la humedad, ganar y captar lo mejor posible el aire más fresco, que genera espacios de transición porque existe una luminosidad muy grande entre el exterior y el interior para crear zonas de penumbra. Y además con eso genera una arquitectura que tiene un carácter, que expresa que expresa su razón de ser
y que tiene una decoración al estilo que se hacía normalmente en la arquitectura antigua, que es lo que nosotros hoy en día llamamos la semiótica, es decir, la manera en que nosotros comunicamos los significados a la gente. Y esto tuvo una influencia muy grande en la arquitectura que se hizo en la colonia, en particular por estas condiciones de suelo muy pobre. Pues en Yucatán no hay manera de hacer agricultura, no hay manera de, no hay industria, lo único que nos queda es básicamente sobrevivir, básicamente. Y esto produjo un lugar de pocos recursos, y la Fundación de Haciendas, que son instituciones económicas que vivieron sobre todo de la ganadería y posteriormente con el gran boom del mercado internacional del enequén o sisal, como se conoce internacionalmente. El lugar también, entendido desde la experiencia prehispánica en México, siempre ha sido una manera de conexión entre la arquitectura y el paisaje. El caso de Teotihuacán, que fue una ciudad de suma importancia en el periodo preclásico, puede notarse como la pirámide del Sol, que es una de las dos principales pirámides principales, desde la perspectiva del remate del eje que lo recibe la pirámide de la Luna. En ambos casos pueden ver cómo el emplazamiento a nivel de paisaje define el emplazamiento a nivel conjunto, ¿no? Donde el cerro es también el fondo, ¿no? Que permite hacer eco y al mismo tiempo una conexión con el paisaje. Pero también en el caso de Yucatán, en la península, que ya les mencioné que era una selva baja, plana, no hay topografía, absolutamente plana, aburrida en ocasiones, desde el punto de vista de interés paisajístico, da todo el sentido del mundo construir pirámides ahí, porque las pirámides es una manera de poderte relacionar con el espacio y poder apropiarte del espacio también, de tu entorno, y hacer una conexión con él. Por tanto, las pirámides siempre fueron templos religiosos porque tenían esa idea de la conexión entre el hombre y el cosmos, pero sobre todo también porque permitían revelar una realidad que no era posible ver desde el nivel de cancha, por decirlo en términos futboleros, ¿no? Porque cuando te mueves en una selva baja, densa, pues no tiene sentido de perspectiva y profundidad. También las condiciones del lugar, con el clima en particular, pues establecen estrategias para que los edificios se agrupen de tal manera que les permita crear el sentido de comunidad a nivel de pequeñas formaciones o grupos, o ya sea a nivel de grandes ciudades, como el caso de Uxmal, que es cuando vayan a Yucatán, por favor pónganlo en su lista de ir, es que es un lugar extraordinario. Y bueno, esto es como el puntaje, digamos, la guía de los elementos que nosotros consideramos cuando abordamos el tema del lugar. Y lo tenemos clasificado en las condiciones, es decir, lo que es inherente al lugar, y las condicionantes, que son lo que nos permiten o que nos van a llevar a relacionar la arquitectura como punto de partida para el diálogo. Y esto pues tiene que ver básicamente con el clima en términos de condiciones, el paisaje, lo que nosotros llamamos el contexto natural y el contexto edificado, que siempre lo vemos desde una perspectiva de lo local, es decir, el paisaje nos interesa desde la topografía, la vegetación endémica, entender las orientaciones más allá, no solamente de las visuales, el asolamiento, que es fundamental, el viento, que es fundamental en un clima como el de Yucatán, y las fuentes de agua, que también todo coincide con lo que se dijo hoy en la mañana en varios niveles. Tenemos que hacer esa lectura en varios niveles. Y el contexto natural nosotros lo entendemos también a nivel de escalas, donde el lugar puede ser un sitio en específico, pero ese sitio a su vez explica el lugar en lo general, y la materialidad, que también es resultado de sus condiciones de paisaje y de clima.
Y finalmente, de la parte del contexto edificado, para nosotros es muy importante entender que hay una memoria ahí, en el sitio, que está construida por el tiempo que ha sucedido, que esa memoria contribuye a establecer el espíritu de ese lugar, y a través de esa memoria, ese espíritu, podemos entender que en ese lugar hay una vocación para cierto tipo de desarrollo humano, ¿no? Lo que debo decir también es que no soy originario de Yucatán, no nací en Yucatán, no soy yucateco. Esto pues es de alguna manera es casi como un karma en Yucatán, porque resulta que Yucatán es como un país aparte de México, por esto que les estoy platicando, que tiene una cultura muy particular definida por lo maya y un paisaje y condiciones climáticas muy diferentes al resto de México. Y sin embargo lo digo con mucho orgullo, porque el hecho de venir de fuera me permitió a los 28 años, cuando vine a trabajar en un proyecto de intervención de haciendas, pues entender las cualidades, las virtudes y lo que hace particular y único de Yucatán, a diferencia del resto de México, y eso me permitió como arquitecto y como diseñador poder poner en valor esas condiciones y traerlas para la arquitectura contemporánea. Es importante decir siempre que diseñamos para el ahora, y es decir que el pasado es muy importante porque nos nutre, pero el ahora es lo que va a definir el futuro, mañana. Entonces, aquí pueden ver en ese contexto de la planicie totalmente plana, calurosa, en la época de secas, estos edificios que son como los edificios de las ciudades mayas, paralelípedos francos, escalonados, porque en este caso está fundada sobre los remanentes de la plataforma de un edificio prehispánico que se demolió para crear estas nuevas. Y bueno, nosotros hicimos este trabajo de restauración, pueden ver incluso los agrupamientos del área de vivienda, en fin. Me voy muy rápido porque son varias ideas, pero el lugar es lo que nos permite, como en la foto anterior, entender que un espacio que nunca fue terminado, con dos fuentes de conocimiento que son primordiales y que les recomiendo tenerlas siempre presentes cuando se interviene en preexistencias o patrimonio. Por un lado está la historia del edificio o del lugar, el contexto que dio origen a estas haciendas, pero por el otro lado, la fuente más valiosa de información es el edificio mismo. Nosotros pudimos pasar de un espacio que estaba vacío a esto, no por otra cosa, sino como consecuencia de entender que fue un espacio que nunca tuvo techo, porque iba a ser una fábrica de hielo, que eso en Yucatán pues es un asset, como dicen los americanos, muy importante, porque pues, el hielo cambia el sentido del mundo. Y nos dimos cuenta, a partir de nuestro trabajo de sistematizado de intervención en patrimonio, en el protocolo de hacer siempre calas en el espacio, de hacer calas para ver cómo los muros antiguos, de qué fábrica tenían y cómo estaban constituidos los sustratos. Siempre hacemos calas en pisos, en muros y en techos. Aquí no había techo, pero cuando hicimos la cala en el piso nos dimos cuenta que era un relleno de suave, no era la roca. Y entonces ahí vino de manera natural la idea de hacer la piscina de esta hacienda, que fue reconvertida como hotel boutique en el año 1998, ahí dice. Y nos dio la pauta para poder superponer una nueva identidad sobre una preexistente donde ambas se relacionan y se corresponden, y lo que al mismo tiempo que preservamos la identidad de una hacienda henequenera, estamos construyendo la nueva identidad de lo que es un nuevo uso que siempre buscamos que sea compatible. Y ese tema del lugar, visto desde también de lo edificado, pues te va llevando a las soluciones que son las más apropiadas para poder establecer usos que, por un lado, no impliquen el sobrecosto de tener que restaurar y llevar todo a su condición original, que muchas veces no tiene sentido, porque nosotros tenemos y hemos aprendido que mucho del valor de la ruina está justamente en ser un testimonial no solo de memoria, sino de conocimiento. Y bueno, eso nos ha llevado a, por ejemplo, soluciones como esta
de un techo que ya no lo hacemos con la técnica original, o lo que nunca tuvo techo y lo convertimos en un umbral donde tú circulas para llegar al otro edificio. Es otra manera de poner en valor, y toda la desmaterialización del original es recuperada, puesta, dispuesta como un paquete donde queda casi una taxonomía, ¿no? Una taxidermia, perdón, del espacio. También hemos aprendido que el lugar, hay que leer muy bien el lugar, como ya lo mencionaron mucho en la mañana, para poder definir la estrategia de implantación. Esta construcción que lo hicimos igual en la selva, en la parte norte de Yucatán, para buscar tener el mínimo impacto sobre esta selva abundante. Es un lugar donde hay 2 cenotes. Pues buscamos el lugar idóneo, donde menor impacto, y ese fue este lugar, que era un espacio donde se había hecho una milpa por los propietarios anteriores, por los campesinos anteriores, y lo que hicimos fue crear un eje de conexión virtual, que es entre un cenote que está subterráneo y otro cenote que está a cielo abierto, que está aquí, que lo cubre incluso la vegetación. Entonces, este eje construido te permite como caminar en una pasarela sobre el paisaje que descubrimos, el sustrato, y eso te permite definir la implantación del edificio. En las haciendas henequeneras, pues el producto de esa agroindustria es justamente esto que vemos ahí, que son estas fibras, que después de un proceso de raspado y secado, que esto es un gran patio de tendido para la fibra, pues este era el producto que se exportaba, y esto hizo a Yucatán muy rico en un periodo de 80 años, entre 1860 y 1920, y en un proyecto donde justamente había que insertar una arquitectura contemporánea, que es esta, en un patio de tendido, en este caso de esta hacienda que ustedes pueden ver ahí, un poco la relación de la foto anterior entre la hacienda y la casa de máquinas y el patio de tendido. Un patio además muy interesante porque estaba amurallado completamente con muros antiguos de mampostería, y un eje largo formado por este espacio de 45 por 150 metros, pues nos llevó la estrategia de construir a través de lo que el fotógrafo, este es el espacio como se encontraba, aquí se puede ver el muro. Todos estos árboles que ven aquí son árboles de espino, son árboles que crecen y mueren rápido, gracias, porque su función es generar suelo. Entonces, lo primero que crece cuando se limpia la selva, y la acción de la naturaleza para recuperarse es esto, que aparezcan este tipo de vegetación que crece muy rápido, que tira hoja todo el tiempo, todo el año. Y bueno, es una vegetación, digamos, efímera, porque es de transición, no son árboles que crezcan en porte alto. Y en ese espacio, pues nosotros implantamos esta construcción, que es también para nosotros un testimonial de cómo traducimos el conocimiento de ciertas tipologías de arquitectura local, como es las haciendas, las casas mayas, que voy a platicar más adelante, con pieles que también son producto de una exploración y un conocimiento que hemos ido generando a lo largo del tiempo, y cómo la tipología original se transforma en un lenguaje contemporáneo para las necesidades contemporáneas, como es este pabellón que le llamamos así a esta casa de huéspedes, que en realidad son 2 paralelípedos que se deslocan, que tienen 2 núcleos de servicio, y que la función es tener un gran vacío, que es el que recibe el gran eje largo del espacio del patio de tendido, que es esto, pero nos permite de esta manera captar el aire de todos los lados posibles, porque diseñar en Yucatán con aire es fundamental, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí cómo se disloca, y eso permite que el aire pase, incluso se humidifica para la época de secas, norte-sur. Aquí pueden ver el patio, la chimenea de la hacienda que está aquí atrás, etc. Además, un edificio que tiene que ser transformable en
y esto también a veces se nos olvida como arquitectos, que es muy importante, en climas muy extremos, como el caso de Yucatán, necesitamos filtros para podernos relacionar con con el exterior. Es un poco un sofisma cuando escuchas a los arquitectos decir, no, es que diseño de tal manera que el interior y el exterior visualmente no tienen barreras, pero lo cierto es que desde el punto de vista físico, pues sí necesitas filtros. Entonces esto en realidad tiene dos capas adicionales, dos canceles corredizos, uno de vidrio para poder tener aire acondicionado cuando no sopla el viento, y otra que es de mosquitero para poder vivir cuando hay viento, ¿no? Esta es un poco una idea de Mérida colonial, una ciudad fundada en 1540. En esta foto de 1906 me interesa mucho mostrarles cómo es una ciudad que vive básicamente sin árboles en el exterior, cómo se superpone los arcos de entrada a la ciudad, que son del siglo XVIII, y cómo, aquí está la catedral, y cómo la arquitectura se va poco a poco renovando, como este lenguaje que ya es de la época de finales del siglo XIX, principios del XX. Pero una constante que me gusta mucho mostrar de esta foto es cómo una ciudad que vive con carencia de recursos y en un lugar de condiciones extremas para la habitabilidad, pues se vuelve muy sustentable en el momento en que aprovecha los recursos abundantes como es el viento, con el caso de las veletas, como les llamamos allá, a los molinos de viento, para poder extraer agua del subsuelo. Pero también hay que entender la ciudad desde el punto de vista de su conjunto, y en esta foto de 1930, que es la primera foto que se toma de la ciudad, cuando empezaban ya a haber vuelos para eso, para el registro aéreo, aquí está la plaza principal, la catedral. Aquí lo que es muy interesante desde el punto de vista de la observación es que todos los barrios residenciales prácticamente tienen esto, que es un corazón verde, y que ese corazón verde es un espacio en realidad comunitario, es el espacio que es la defensa o el escudo contra la ola de calor, y es la conmutación de no tener nada de vegetación en las calles, imagino y asumo que por razones también defensivas, sobre todo cuando se fundaron las ciudades en México, en un periodo donde las culturas originarias estaban muy vivas y eran aguerridas también. Y bueno, encontramos este tipo de arquitectura cuando llegamos en Yucatán en el año 96, un centro histórico abandonado, que ya para el 2000, cuando empezamos a trabajar casas en el centro, porque dejamos de intervenir las primeras haciendas, empezamos a entender con el conocimiento que nos dio, en particular en mi caso, el haber estudiado una maestría en diseño con especialización en restauración, de cómo intervenir de tal manera que no hacer de más y tampoco de menos, ¿no? Y lo primero que entendimos, después de entender cómo es la ciudad a nivel de su materialidad, a nivel de calle, a nivel de conjunto, que en los huesos de la arquitectura, lo que nosotros llamamos el esqueleto, hay un portador de conocimiento de cómo habitar, de cómo los espacios están orientados, de cómo encausan el viento, ¿no? Y eso lo hemos hecho de manera ya recurrente en todas las intervenciones que hacemos. En este caso, este es el esqueleto de la casa existente. Pueden ver cómo el traspatio lo conservamos, prácticamente se deja intacto para que contribuya a generar el corazón verde de la ciudad que tuvo, cosa que muchos arquitectos no hacen por desconocimiento, o más bien por falta de análisis, porque el desconocimiento no exime nuestra obligación de informarnos o de analizar. Y bueno, en el cambio de uso nuevo, que al final es compatible porque es igual casa-habitación, pueden ver cómo la transformación implicó prácticamente cero alteración o afectación al esqueleto de la arquitectura. Y así es como se encontraban en las casas en el centro en el año 2001. Aquí pueden ver cómo hay operaciones que nosotros llamamos quirúrgicas,
que es recuperar con materialidades compatibles, no siempre el mismo material, pero sí con materiales compatibles en el sentido de usar morteros que tengan un nivel de elasticidad similar al que tiene la piedra. Si le pones un cemento, pues el cemento es rígido, no tiene el mismo coeficiente de dilatación o de expansión que tiene la piedra, que es mucho más viva y orgánica. Y eso ya para el año 2002 empezó a ser registrados por gentes del extranjero, porque resulta que Yucatán se convirtió en un destino de retiro para mucha gente de Norteamérica, tanto de Canadá como de Estados Unidos, y esto puso en el mapa Yucatán en alguna parte y también pues ayudó a sentar un precedente de cómo intervenir. Esta es la casa que Josefina y yo intervenimos por primera vez juntos, ¿no? Y ahí pusimos en valor pues todos esos elementos característicos de una plástica que también tiene una razón de ser funcional. Entendamos que en un lugar donde hay pocos recursos, pues lo estético pues solo se justifica si también tiene una razón de ser funcional. Y aquí, bueno, estos morteros de aplanado que llevan estas piedras es para ayudar a que la piedra, que es muy viva, que respira, se contrae y se expande, no levante o termine desprendiendo la piel que lo protege, ¿no? Y los colores son los colores de la arquitectura que había. Hacemos en las calas toda la diferente cromática que apareció en los muros en sus diferentes épocas. Esta es una casa construida en 1906, es una casa de ya prácticamente 120 años. Y en la restauración quirúrgica podemos lograr este tipo de efectos. Un poco de esto habló José en la mañana, de cuando tu operación es quirúrgica y luego le revelas con la luz, que la intención de la luz fue esta, pueden ver ustedes un muro que tiene una materialidad, una plasticidad que es irrepetible y que define y muestra claramente su condición de hecho a mano, ¿no? Y lo que para nosotros podría haber sido algo imperfecto y que desagradable, en realidad es un atributo, ¿no? Este es el centro histórico de Mérida. Aquí está la plaza principal. Es el segundo centro histórico más grande del país en extensión. Este es el famoso Paseo de Montejo, que es una avenida que se creó en la época del boom del sisal, que hizo a Yucatán muy rico por poco periodo de tiempo. Y en ese contexto nosotros hemos en los últimos 23 años la oportunidad de hacer intervenciones, inserciones puntuales, que son esas que están marcadas en rojo, que además, después de perspectiva de tiempo, te das cuenta donde la dinámica económica te va llevando a más acciones de intervención. En nuestro caso, pues hemos hecho muchísimo trabajo en la zona aledaña al norte de la plaza y muy poco trabajo en el sur, que también demuestra la vocación histórica de la ciudad, que la ciudad está dividida en dos, norte y sur. El norte es más próspero y el sur es más... mucho menos, de menos recursos. Aquí pueden ver muy bonito, incluso, esta foto es aérea del año pasado, de este año, perdón, todos los corazones de manzana que les decía, y pueden ver cómo se han ido perdiendo en las zonas ricas, porque los arquitectos no hemos entendido mucho de cómo funciona como un ecosistema la ciudad, o nos hace falta profundizar. Y después de haber hecho casi 50 intervenciones en el centro de manera aislada, llegamos a la conclusión ya desde hace muchos años que eso prácticamente tiene un impacto marginal muy limitado en la transformación de la ciudad. Que realmente las acciones aisladas, aunque suman, no tienen un impacto profundo en la dinámica de una ciudad. Y en el caso de Mérida, pues nos dimos cuenta que la única forma de poder tener un impacto mayor era a través de concertar visiones, que esto no es solo de un arquitecto, ni siquiera de una sola persona, sino concertar una visión de cuál es la ciudad que queremos. Y nosotros, en base a eso, a detectar que había un crecimiento descontrolado en la ciudad, una afectación al patrimonio, un privilegiamiento del transporte público muy grande, pues decidimos formar con propietarios de predios y con otros colegas y ingenieros
de diferentes historiadores, cronistas, etcétera, el Patronato del Paseo de Montejo hicimos la propuesta de crear un plan maestro para un plan de desarrollo urbano integral sustentable, que luego eso será motivo de platicar, y fue toda una gestión que para nosotros fue un aprendizaje porque fue un fracaso rotundo. No logramos nada más que conseguimos recursos, como patronato lo conseguimos. La ventaja que tuvimos, Josefina y yo, de trabajar para un político es que platicando con nuestro cliente político lo sensibilizamos y él, siendo diputado, ayudó a conseguir un recurso. Ese recurso era para hacer el plan maestro, los estudios y un preplan para que sirviera de base para un concurso. Pero como eso no lo pudimos comunicar correctamente. ¿Cómo? Ya no me hablo. ¿Me escuchan? No, hay que ponerlo muy bien frente a la voz. A ver, ok. Entonces va a estar un poco rígido, pero así. Entonces, conseguimos el recurso, pero no supimos cómo gestionarlo, cayó en la oficina equivocada y al final no se hicieron los estudios, nadie quiso saber de lo que era un desarrollo urbano integral sustentable y lo que hicieron fue convocar directamente un concurso al que no participamos porque no queríamos ser juez y parte, y gana un proyecto que al final era justamente lo contrario, que proponía hacer 1,006 cajones de estacionamiento debajo del Paseo de Montejo, porque era una manera de resolver efectivamente un problema que era el de la falta de estacionamiento en el centro, ¿no? No voy a hablar más de eso, solamente para que lo como arquitectos tenemos que trabajar básicamente en esos dos planos, ¿no? El del impacto particular, pero involucrarnos también en los temas de la ciudad, que con la humildad y con la conciencia de que no somos más que un actor más y que justamente los proyectos de ciudad grandes son aquellos que requieren la acción concertada. Nosotros, como gente que aporta, pasamos a esto, que es el pasado, esta frase de esta filósofa que me capturó porque nos suma a todo lo que hemos dicho en palabras. El pasado es una fuerza que nos impulsa hacia adelante, en tanto el futuro es una fuerza que nos conduce hacia el presente. Y dicho como arquitecto, Rem Koolhaas, también lo cito en algo que leí de él, que él hablaba como teórico de que al principio él pensaba que estábamos perdidos en la manera en que nosotros podíamos trabajar en el presente, pero lo que en realidad nosotros deberíamos ofrecer al futuro es memoria. El segundo punto, está fácil, el segundo punto, el tercer punto es pertenencia, ya terminamos la plática. Materia para nosotros es la parte fundamental de la arquitectura, porque la arquitectura, si bien es humanista por definición, o debería ser humanista por definición porque hacemos arquitectura para el ser humano, es materialista por condición. Entonces, pues hay que trabajar con la materia. Y en la definición del diccionario, pues sí te dice que es un componente principal de los cuerpos, pero también el diccionario te dice que es una parte física de la realidad que está siempre en contraposición al espíritu, es decir, la materia tiene un componente que es inmaterial y ambos deben ser para nosotros fundamentales, ¿no? En materia nosotros vemos los materiales físicos, pero también los materiales culturales que para nosotros tienen la parte tangible y la parte intangible. Los materiales físicos, la luz, el agua y la tierra principalmente, y los culturales que son la técnica, la tecnología y la mano de obra. Y ahí yo paso indirectamente a responder la pregunta que hicieron en la mañana, porque aquí yo lo estoy poniendo, estoy obligado a decirlo. La diferencia entre técnica y tecnología es que la tecnología en realidad es la
comprende o la integración de diferentes técnicas que permiten establecer un sistema con el cual las técnicas se potencian en resolver un cometido, ¿no? Y para nosotros la Casa Maya es un ícono de una tipología de vivienda que es la síntesis de cómo llevar a su mínima expresión un espacio que pueda soportar diferentes funciones y que además pueda ser lo suficientemente flexible, ahora se usa la palabra de moda resiliente, para poderse acomodar a sus diferentes condiciones. Y sin saber dónde están ubicadas estas 3 casas, ustedes podían, por observación simple, llegar a la conclusión de que pues en esta casa pues se ve que lo que sobra es piedra en el lugar, ¿no? En esta casa pues se ve que pues sí hay piedra, pero también hay vegetación, no muy alta, pero la hay. O en esta ustedes pueden decir, bueno, aquí sí hay suelo, hay tierra, y lo que menos hay es tierra, piedra, ¿no? Y con todas sus diferentes variantes de cómo este espacio, que es en realidad esto que ven aquí, es un eje donde el aire circula. La forma curva favorece al efecto Venturi de que el aire barra por ambos lados y succione y permita ventilar incluso las zonas donde no hay ventilación cruzada directa. Y crea 2 ambientes donde pues, al final del día es un espacio multifuncional, porque la hamaca sirve como sala, comedor, dormir, ¿no? La cocina normalmente se ponía afuera. Pero desde nuestra perspectiva, además de entender esa tipología, lo que me pareció una lección muy importante en un lugar donde la economía de recursos es obligada, es ver cómo estas casas se construyen con estructuras donde los elementos estructurales son llevados a su mínima sección, es decir, ni más ni menos de lo necesario. Y esto, como origen, como principio, partiendo del análisis simple de esto que les acabo de decir, nos permite hacer saltos que yo llamo cuánticos, de algo que es tradicional, rural, originario, primitivo en cierta manera, pero con mucho conocimiento, a la arquitectura contemporánea que hemos hecho, donde justamente llevamos esos mismos principios de llevar la estructura a su mínima sección a través del conocimiento del material. Esta es una casa en Mérida, de cristal, hecha de acero, con concreto, pero concreto celular, porque esta es una casa térmica que está diseñada para poder vivir sin aire acondicionado, como de hecho así funciona. Y los elementos materiales están sumamente optimizados a partir de una fórmula del fabricante que te dice el concreto celular, que es un material prefabricado, que es en realidad un concreto que en un autoclave se le inyecta aire y resina, de tal manera que se convierte en un material que pesa la mitad del concreto normal, manteniendo la misma resistencia, pero convierte al concreto de ser un conductor de calor, que lo es y fantástico, a ser un aislante de calor. Entonces todos los techos están hechos con ese concreto celular, y eso nos permite llevar la estructura a su mínima sección, incluso las losas, ¿no? Pero también la materia es el edificio mismo que te va diciendo qué conviene si vas a hacer una reconstrucción en forma o en estilo. Y pues, cuando tienes todos los elementos, como es el arranque del arco, los puntos donde hubo alguna vez columnas, pues terminas con una materialidad nueva que cuando se haga la cala en 100 años, pues van a aparecer el bloque de cemento arena y van a decir, bloque, cemento, arena. Pues entonces eso debe ser de mediados del siglo XX a primer cuarto del siglo XXI, ¿no? Y poder hacer intervenciones de restauración donde realmente no se crea un falso histórico, sino más bien se recuperan los elementos, se reintegran los elementos perdidos, ¿no? Entre las condiciones de clima que les mencioné y la materialidad, ustedes pueden ver que al final los edificios
requieren pieles resistentes para poder sobrevivir a las épocas de seca prolongada que hay en Yucatán, que después se convierten en épocas de lluvia donde la humedad se va al 1000%. Y con ese conocimiento es que empezamos a trabajar las pieles de la arquitectura buscando, en primer lugar, optimizar los costos de mantenimiento, porque los edificios en Yucatán requieren muchísimo mantenimiento y eso es muchísimo costo. Y ya desde que llegué en el año 96 a Yucatán, me empecé a dar cuenta que había elementos de las haciendas que tenían una particularidad, que era un mortero, un estuco de este color, que aparecía en todos los elementos de agua. Muchos años después, para cambiarle un poco las propiedades térmicas al concreto, experimentamos poniéndole al concreto la tierra roja de Yucatán, ahorita lo voy a mencionar, para tener este tipo de concretos, y al final hemos hecho mucho de la arquitectura con ambos, ¿no? Quiero empezar con el chucum, que es esto que acabo de mencionar. Es un mortero que se prepara con la resina que se extrae de la corteza de un árbol que también crece y muere rápido. Es una técnica que usaban los mayas para recubrir sus cisternas para captar el agua pluvial. Ya desde el periodo preclásico están ubicadas. De hecho, si van a Uxmal, ahí en la entrada hay un chultún, se le llama a esas cisternas, o aljibes, perdón. Y con esa corteza se pone a sancochar, como decimos en Yucatán, y el desprendimiento de la resina se da a partir del agua, y entonces pueden tener esta agua con la cual nosotros preparamos el mortero con el polvo de la piedra caliza, y podemos tener exactamente lo mezclado con cemento blanco, ya no con cal, porque nosotros reinventamos la técnica para poderla hacer con los materiales modernos y hacerlo viable económicamente para llegar a esto, ¿no? Que al final fue la primera hacienda que me tocó intervenir cuando llegué a Yucatán, y lo que hicimos fue nuevamente la superposición de identidades, la casa de máquinas, la sala de máquinas, que era el lugar principal, el motor, el corazón de toda la hacienda, y ahí le pusimos como homenaje la recreación de los tanques de agua, donde yo había encontrado los vestigios del chucum, del mortero, las cajas de agua y los acueductos que regaban toda esa ingeniería hidráulica de las haciendas, que es muy interesante y que no voy a mencionar, pero que sí, al final lo que tienes es un mortero que no necesita pintarse, que no necesita mantenimiento, que es impermeable, que se comporta muy bien ante las condiciones climáticas, y que además es primo hermano porque viene del mismo origen de la piedra caliza, entonces tienes el mismo color. Y eso fue en el año 96, y ya unos años después fuimos aprendiendo y dominando mejor la técnica, de tal manera que ya la utilizamos como un material de recubrimiento no solo en espacios húmedos, sino para recubrir todas las construcciones, pisos, muros y techos. Entonces estamos hablando del año 2008, ¿no? O los baños, por supuesto. Y pues ya envalentonados, también lo hemos llevado a la escala de edificios comerciales, que su función es negocio inmobiliario, pero donde cuando nos ha invitado algún desarrollador, pues nosotros con mucho gusto entramos, porque decimos, es nuestra oportunidad primero de hacer inserciones de arquitectura puntual que ayuden a construir ciudad, porque la realidad es que los que hacen la ciudad en muchos casos, sobre todo en las ciudades de dinámica económica muy grande, pues no son los urbanistas, son los desarrolladores. Entonces, si no hay atrás arquitectos que de la mano con el desarrollador sensibilicen y acuerden y concerten la manera de ir tejiendo y reconstruyendo los nuevos elementos de la ciudad, pues siempre va a ser nos vamos a quejar como arquitectos, pero en realidad es que no estamos haciendo aquí se usa también la palabra chamba, ¿no? Nuestra chamba es nuestro trabajo, ¿no? Sí. Y bueno, y hacer el chucum en un edificio de 5 niveles, pues implica algo muy curioso, que es, por el conocimiento del material, pues hacer cosas que para mí son muy curiosas, como hacer despieces de aplanados, ¿no? Están las líneas que definen paños que puede trabajar una pareja para evitar las juntas, porque obviamente de un día a otro ya la unión se vuelve complicada. Y luego fuimos moviéndonos a crear otras pieles. Esto al principio pues nos lo pagan los clientes que pueden pagar cosas así, ¿no?
Después lo vamos optimizando para llevarlo y bajarlo de escala al público en general, como digo yo. Pero aquí empezamos a hacer entonces ya morteros donde no tuviéramos que utilizar el chucum, porque el chucum empezó a ponerse de moda. Ese conocimiento que trajimos y que dejamos libre en todos lados, hizo que mucha gente se interesara, pero también pues ha causado, hay un desbalance porque deberíamos estar sembrando chucum si quisiéramos seguir haciendo chucum, y como nosotros ya no queríamos seguir, no estábamos involucrados en eso, empezamos a buscar alternativas donde no hubiera chucum, pero que sí hubiera el componente de la sustentabilidad que usa el material base local y que evitara el costo del mantenimiento operativo. Entonces empezamos a hacer este tipo de morteros con cemento y cal, llevados también a la arquitectura comercial, como esto que hicimos en Tulum, que son 38 departamentos, que aquí lo pusimos en color rojo con pigmentos minerales, que también son sustentables, no son químicos, donde igual aquí pues, le quitas un problemón a la administración del condominio, ¿no? O últimamente con Cemex hemos desarrollado estos morteros de pigmento mineral estable, que son morteros de base cemento, pero que son mucho menos, requieren para su elaboración mucho menos energía de transformación. Entonces con ellos estamos haciendo esto. Esto es una casa en la playa que también va a sufrir de las condiciones. Y les presento el cancap, que es la tierra roja de Yucatán, que no es arcilla, tiene demasiado componente orgánico, no llega a ser arcilla, pero es... Curiosamente, la observación nuevamente, la observación tan simple, es lo que, sumado a la curiosidad, lo que nos permite, nos puede ayudar a ser creativos. Por ejemplo, en este lugar la gente camina con tenis blancos, la gente que no es yucateca o que no es del campo, ¿no? Salen de aquí con sus tenis manchados de rojo y dicen, ay, no hay problema, lo lavo mi tenis, ¿no? Entonces, pues el campesino lo primero que va a decir, no, o sea... Eso ya jamás se le va a quitar. Cuando lo aprendes, pues llegas a la conclusión de que el cancap a pesar de ser tierra, funciona también como pigmento. Entonces, con eso, sumado a técnicas que aprendimos de los arqueólogos, un arqueólogo en particular que me enseñó mucho, y lo interesante del trabajo multidisciplinario siempre, los arqueólogos utilizan una hoja de un árbol que se llama pichoy, que también se pone a hervir y eso saca otra resina que es un sellador natural, que de hecho es un mucílago, es decir, es un aglutinante que tiene propiedades también de fijar materiales. Y cuando hicimos esta hacienda, que es la hacienda Uchil, que lo que yo buscaba era no perder el testimonio del paso del tiempo, esas pátinas del envejecimiento de los materiales, que cuando son materiales orgánicos nos refieren invariablemente a un envejecimiento que yo llamo digno, es la misma palabra que usó José, por cierto, hoy en la mañana, y evitar pintar y evitar cubrir con una capa nueva que lo deje como nuevo y como que perdamos toda esa conexión y comunicación con el tiempo que ha transcurrido. Y lo que no está, y lo convertimos en una pintura, que es una veladura mezclado con la tierra roja, que me permitió señalar donde sí restauramos, o sea, donde hubo una protección, y donde no hacía falta, pues no lo pintamos, es decir, ahí no hicimos nada. Pero eso nos permite llegar a esto, por ejemplo, que en los interiores pudimos consolidar los muros para evitar que se sigan deteriorando, que la piel se caiga, porque la veladura de este murciélago, de esta hoja, pues es natural, es hidrofugante, es decir, permite que el muro, la piedra sude, respire, entonces no encapsula la humedad, entonces no tira a la piel. Y bueno, en este espacio, en esta hacienda, que no era una hacienda para hotel, sino una hacienda para fines turísticos, hicimos un museo donde solamente el piso y el techo es una reintegración. Pero en este caso de la hacienda Guayamón, que fue la última hacienda que hicimos en este primer periodo de 4 años cuando llegué a Yucatán para el grupo Plan, que fue la empresa con la que yo era arquitecto asociado, podemos llegar en este trabajo de intervención quirúrgica a hacer restauraciones, intervenciones, darle nueva vida y proyección en el tiempo a las preexistencias,
de tal manera que estando recuperado, limpio, consolidado, ya lo tenemos proyectado para 20 años más, de hecho 24 años más, porque esto lo terminamos en el año 2000 y ahí sigue, tal cual. Entonces vean lo que quitamos y vean cómo no se perdió la pátina del tiempo, y el CANCAP con el PSOE nos ayudó a intervenir. Estas son las intervenciones que son quirúrgicas y que tienen como principio y objetivo cumplir con ese axioma de la restauración que dice que la mejor restauración es aquella que no se nota. Que eso para mí también es una trampa, pero conceptual, pero la cumplimos. El CANCAP nos permite este tipo de acciones, como transformar una ruina en otro umbral consolidado y protegido, como en el caso de esta hacienda que tenía solo una construcción en medio sobre una plataforma. Sobre esa nos pidieron construir una nueva casa de campo, y la discusión entre Josefina y yo fue, pues vamos a convertir la ruina en un testimonio del tiempo, ya que todo lo demás va a ser nuevo. La estrategia fue crecer hacia la parte de atrás, que ya no tenía, que era donde teníamos una escalera de topografía mayor. Duplicamos la plataforma. Este tanque no era original, lo terminamos convirtiendo en una piscina, y construimos una nueva vivienda que para nosotros es lo que llamamos una hacienda del siglo XXI, es decir, la recreación de las formas, las tipologías, las proporciones de la arquitectura de las haciendas al siglo XXI, ¿no? Y eso fue también donde empezamos a manejar estos concretos por segunda vez, de concretos con la tierra, que es el siguiente paso en el aprendizaje en el camino, ¿no? Estos son muros de concreto que se les echa tierra, no son muros de tierra, no son tapiales como los que mostró José, es otra cosa. Aquí nosotros estamos cometiendo el pecado capital de los ingenieros, que dicen jamás le puedes echar tierra al concreto porque le reduce en caída vertical sus propiedades de resistencia. Y pues sí, pero pues como la creatividad se nutre de dos maneras, ya sea a partir de la curiosidad o a partir de la duda, pues nosotros cuestionamos que ese pecado capital, y dijimos, bueno, si lo hacemos desde un punto de vista controlado, revisando sus proporciones, pues ¿por qué no intentarlo? Si hacemos un muro de concreto que sea un muro de concreto yucateco, un muro de concreto que solo se puede hacer en Yucatán. Y efectivamente eso hicimos, y pueden verlo así totalmente revolvedora. Si tenía la resistencia o no, pues no había prueba de laboratorio, era lo que nos enseñaron en la escuela, el revenimiento. Tiras el bote, lo levantas y en función de la inclinación dices, bueno, pues como decimos en México, sí aguanta, ¿no? Y con eso empezamos a manejar todo, celebrando la luz de Yucatán, haciendo manejos de texturas, como estos muros ondulados empezamos a hacer en el 2010. Esta casa que viene de esta idea que les mencioné de la Casa Maya. Aquí pueden ver el chucún conviviendo con el muro de la izquierda, con el muro de concreto ondulado. Y bueno, hasta que nos alcanzó un día el destino, pues diseñamos una casa con este concreto, y el ingeniero dijo, no la voy a construir si no me demuestras que tiene mínimo 220 kilogramos de resistencia, si no, no te firmo los planos, ¿no? Entonces ya lo tuvimos que llevar a laboratorio, nos hicieron las pruebas y ya tenemos un concreto de este tipo estructural. De hecho, el que habíamos hecho estaba en 200 kilogramos, solo por observación simple del revenimiento. Ya le quitamos un poco para llegar a los 220, pero igual funciona muy bien. Para nosotros material también es el agua, como había mencionado, pero el agua para nosotros en sus propiedades arquitectónicas. Entonces lo que hemos hecho desde un principio es convertir los bebederos, que eran agua de transición, no eran depósitos de agua, en jardines acuáticos que cumplen la función de controlar el mosquito, porque en Yucatán los cenotes tienen un tipo de pez que yo le llamo, como dicen los americanos, high performance,
porque es un pececito que hace las dos funciones que se necesitan para que un estanque de agua no genere mosco y no genere alga. Ese pececito pequeño barre la superficie y barre el fondo. Entonces nos permite tener este tipo de jardines acuáticos que ayudan a desmaterializar, a quitar peso, pero también ayudan a controlar mosquito, a humidificar en la época de secas, ¿no? Con estos elementos hemos hecho pabellones donde lo que celebramos es la referencia. Por ejemplo, este es un pabellón de agua que está al lado de un cenote en una hacienda. Tú antes de entrar al cenote pasas por esto, o esta otra hacienda donde nosotros hicimos un complemento y para señalar la intervención donde alguna vez hubo un tejabán que no decidimos no reconstruir. Un tejabán es una estructura de techo inclinado con postes, pues dejamos el vacío y el vacío lo ocupa el agua a nivel conceptual. El bambú para nosotros ha sido un material muy importante porque se produce en Yucatán, no es originario de Yucatán, pero en Yucatán hay una hacienda que lo produce en la variedad de construcción de manera extensiva para exportar. Entonces lo usamos con un material como alternativa a la madera, solamente que cuesta una fracción de la misma, y con ese hemos hecho muchos experimentos, incluyendo nuestros muros de concreto con cancavo, tierra roja, de grado estructural. Esos mismos paneles que usamos para las pérgolas, después los reciclamos para que lleguen a la pérgola, pero mientras nos dejan estos muros. Esto es un proyecto del 2012. Otros usos del bambú en intervenciones, estos paneles que corren y pivotan, que nos ayudan muchísimo a controlar el asoleamiento, sobre todo en la casa que es una caja de cristal, los puentes, las transiciones, en la arquitectura comercial como este restaurante, todo el plafón que viene baja y también ayudó a abatir costos tremendamente. Y bueno, ya vamos a terminar en la tercera parte de esta intervención. Estoy haciendo un hiperconcentrado, voy muy rápido. En realidad, estos tres temas dan para 3 pláticas así bien, con muchos otros ejemplos, pero mi interés es, en correspondencia el privilegio de estar acá, es dejarles como el esbozo general, y ya que ustedes profundicen después, ¿no? Finalmente, esta frase de Christopher Day, que a nosotros nos ayudó muchísimo, nos ayuda mucho cuando hacemos planes maestros, sobre que, ya sea de orientación corporativa o de orientación social. Christopher Day, en este libro que se los recomiendo mucho, que se llama El diseño consensuado como un proceso inclusivo social, dice que los lugares son materia, pero en realidad lo que nos debe importar es el espíritu y cómo cómo está influenciado este espíritu en el cómo y el por qué la gente usa los lugares. Y para nosotros la pertenencia es lo que nos permite aterrizar, bajar el balón de los dos conceptos de lugar y materia. Para nosotros pertenencia, la guía es que nuestro diseño proponga un sentido de identificación con todo aquello que reconocemos y adoptamos como propio. Y en diseño este sentido se construye a partir del reconocimiento de elementos, materiales y lenguajes, a partir de signos y valores particulares de un lugar y cultura. Esta es nuestra carta de coordenadas. Las condiciones están el local, lo social, lo individual, y en rojo lo inmaterial. En las condicionantes, lo local, lo que buscamos es identificar el espíritu, además de la memoria y la vocación. De hecho, el espíritu está muy definido por la memoria. Lo social, los usos y las costumbres, con particular interés en los pactos colectivos, que eso es lo que le da cohesión social a las comunidades. En lo individual, esa reafirmación de identidad personal a través de identificarte con tu comunidad. Y en lo inmaterial, pues nuestros elementos que ya mencioné, la memoria, la semiótica como esa forma de traducir significados que están asociados a una cultura o a un sitio, y lo que es metafísico, es decir, las manifestaciones intangibles de conexión
los sitios y con la materia, ¿no? De esta manera, nosotros en las intervenciones que hemos hecho en el centro, pues lo que hemos buscado es a toda costa preservar lo más posible los testimonios de conocimiento de estilos, de estructuras, esqueletos, materiales, tipologías, colores, visto el edificio en sus diferentes niveles de ser un sistema arquitectónico, un sistema estructural, un sistema decorativo, el sistema técnico, tecnológico, que es el de las instalaciones, que es el más complicado, pero en el sentido de pertenencia es por ello que le damos mucho valor a esto que hemos mencionado del esqueleto, que en su conjunto forma una tipología. En Yucatán las viviendas nunca son patios cerrados, son patios abiertos por alguno de sus dos lados por lo menos, esquemas en L o esquemas en C todo el tiempo. Y todas nuestras intervenciones, aquí pues, escogí algunos ejemplos, ustedes pueden ver cómo refuncionalizamos todo con usos, buscando siempre usos compatibles, es decir, compatible es aquel que implique la menor alteración posible al original, y conservan siempre los patios de agua, aquí está la calle, los patios verdes, y ustedes pueden ver cómo el esqueleto se conserva, los cambios de materialidad son muy claros, incluso la manera en que se subdivide un espacio es para crear en proporción una resonancia de la proporción del espacio original. Pero eso mismo lo hemos llevado a la arquitectura de planta nueva de todos los proyectos que hemos hecho de viviendas en Mérida, y ustedes, estas son casas construidas en los suburbios, casas donde pues hay la posibilidad de tener mucho espacio y relación con áreas verdes, pero incluso esa misma tipología, esa misma compartimentación del espacio está expresada en la arquitectura moderna. Y también en el sentido de pertenencia tenemos claro el tema de la refuncionalización y el tema de la resignificación, perdón. Por cuestiones que no voy a mencionar porque si no me voy a extender mucho, nosotros llegamos a esta conclusión de conservar los pisos originales a toda costa, pero cuando tienes que introducir las instalaciones o cuando no ya están desnivelados porque hubo hundimientos, pues no te queda de otra más que levantarlos y volverlos a poner en su lugar. Entonces eso fue creando la idea de enmarcamientos, la idea de resignificación de los decorados originales de mosaico de pasta, los testigos de la materialidad, las sustracciones, el reciclaje de ciertos elementos, en las nuevas pieles, ¿no? Aquí también en el caso de la arquitectura comercial, los pisos originales, que son los decorados, adquieren un nuevo significado, pero se preservan en su lugar en correspondencia con su espacio original. O cuando en el caso de este hotel en el Paseo de Montejo, el INAH, que es el Instituto que protege el patrimonio en México, nos pide que hagamos una integración de dos casas que íbamos a intervenir para convertirlas en un hotel. Pues hicimos la integración buscando elementos de estilo que hablen con el original. Sin embargo, lo hacemos de una materialidad y también en vez de ser sobre relieve lo convertimos en bajorrelieves, o incluso creamos un nuevo nivel para reforzar la idea de la esquina como un vacío, que te permite tener una relación muy importante con la esquina. Y lo mismo pueden ver exactamente cómo hacemos el acoplamiento de las dos viviendas y cómo ese acoplamiento en la parte que está atrás, que esto ya no es original, ahí es donde hacemos la intervención importante, y este muro de división se vuelve poroso y empieza a generar un esquema de patios diagonales, que esos patios diagonales crean estas nuevas perspectivas. Este era un hotel que el cliente quería que fuera una celebración de lo mexicano, entonces nos decíamos, sí, está bien, pero lo yucateco también, ¿no? Sobre todo porque estás en Yucatán, donde en Yucatán hay yucatecos y hay mexicanos, o sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Y entonces hicimos esta recreación, el rosa, porque tenía que ser rosa, por temas del cliente. Para nosotros fue una gran experiencia el rosa, trabajando el rosa con la luminosidad de Yucatán. Les puedo platicar muchísimas cosas que me hicieron entender por qué Luis Barragán pintaba en rosa. Es un color impresionantemente reactivo.
o las tipologías que se trasladan de la arquitectura preexistente con el conocimiento de cómo relacionarse con el clima, elevados, los pasos de transición para evitar los contrastes de luz y sombra, hechos también en esta arquitectura, que también está levantada pero de otra forma. Aquí está descansando en puntos específicos para que la humedad no pase. Y esto que para algunas cosas puede ser chocante, pero en realidad aquí lo que yo les quiero decir es cómo pasar, yo le llamo salto cuántico, de cómo pasar de algo tan primitivo, lleno de conocimiento, a la arquitectura contemporánea, ¿no? La misma casa en realidad es el mismo principio, obviamente recreado y adaptado a las condiciones de la arquitectura contemporánea. El sentido de pertenencia está en todo lo que vemos y percibimos y que está expresado en la cultura, la pintura. Este cuadro de José Clemente Orozco está colgado en la casa de Luis Barragán en la Ciudad de México. Lo vi por primera vez muchos años después de haber hecho el proyecto que van a ver, que es la hacienda del siglo XXI que les había yo mencionado. El cuadro lo vi unos 5 años después de haber hecho esto. Y aquí pueden ver los volúmenes de la arquitectura del siglo XXI con el chucún, los muros de concreto y cuando pongo esta foto asociada a las fotos que hizo Jane Munro, que es una fotógrafa que de hecho nunca conocí, ella fue un día, tomó fotos, mandó las fotos y las pongo y digo, wow, o sea, sí hay un subconsciente donde estamos diseñando con este principio de la pertenencia, ¿no? Donde hay una asociación de imágenes y de significados que a pesar de que ya están en la arquitectura del siglo XXI, siguen teniendo o alimentándose del pasado. Lo mismo en el caso del Palacio de la Música, que es el proyecto de obra pública más importante que hemos hecho en Yucatán. Está en el corazón de Mérida, lo hicimos con otros arquitectos, algunos amigos que conoce también José, por ejemplo, el Bonch, Alejandro Medina. Fuimos 3 despachos, luego les platico cómo nos dieron el proyecto. Entonces aquí nos planteamos reglas muy claras con la Autoridad del Patrimonio y pudimos hacer estas aportaciones, construir desde la idea de la semiótica un edificio que iba a ser un museo, una sala de grabaciones que iba a funcionar como sala de conciertos y un gran archivo. Pues dijimos, ¿cómo vamos a hacer que este edificio la gente cuente una historia que la gente pueda asociarse con él? Y venimos con esta idea de las fachadas, porque tenía que ser un edificio ciego hacia el exterior, porque había que proteger por ruido el tema de la insonorización, de la climatización de los acervos, etc. Pues vinimos con la idea de trasladar el lenguaje de la pianolas a las fachadas, ¿no? De tal manera que este edificio público, que lo convertimos también en un espacio público, porque está todo flotando, el acervo al lado izquierdo, la sala de conciertos o de grabaciones del lado derecho, la parte de abajo es la entrada al museo del lado derecho y todo lo que está debajo de la plaza es el museo. Entonces, esta relación también con el contexto de un edificio que se vuelve masivo al exterior y al interior se convierte en el intestino, que es este patio de cuerdas, como le llamamos nosotros, que está pensado para eventos y conciertos también, y que está definido por estar en el eje de la cúpula de esta iglesia del siglo XVIII. Y lo mismo con todas estas formas que son producto de la arquitectura, la tecnología, por ejemplo, el Palacio de Gobernador, que no sabía que tenía esas subestructuras, y con ellos nosotros lo que vamos creando son la combinación entre estructuras portantes, modernas, ligeras, y los techos que recuperan y que fomentamos que se sigan haciendo las técnicas originales. O finalmente, en la plaza que hicimos para una ciudad de 160,000 habitantes en Veracruz, donde preservamos elementos construidos en los años 60 y agregamos estas bóvedas para crear espacios de sombra, con este diseño del pavimento que se pasa a la calle, ¿no? Y que va dando esta conexión entre los colores y las formas de los textiles del lugar con la plaza. Y finalmente terminamos con este último que quiero
compartirles nuestra conclusión de muchos años de intervenir patrimonio. Es un concepto que le hemos dado un giro contemporáneo, es el concepto del palimpsesto, que para nosotros es la guía que nos permite. Palimpsesto, su significado literal es sobreescribir. Es cuando sobre un texto preexistente tú sobreescribes. Hay un libro fantástico que también se lo recomiendo mucho, que se llama El infinito en un junco, de una escritora española. Me gustaría que lo leyeran porque habla de la historia de los libros y ahí habla mucho del palimpsesto. Ese libro lo acabo de leer hace unos días. Para nosotros el palimpsesto es esta idea de cómo vamos creando capas sobre capas de tal manera que lo nuevo no diluye lo antiguo. Eso está en la forma en que los antiguos mexicanos pues operaban bajo la idea de superponer estructuras, de tal manera que la estructura original, en vez de destruirla, pues se ocultaba, se le montaba encima una nueva estructura que mostraba, por un lado, la construcción de una nueva época fundada en la anterior, donde la nueva época supone una evolución de la época anterior. Son el caso muy conocido de Cholula, en Puebla, o el templo de Huitzilopochtli, que ya no existe en la Ciudad de México. Y eso mismo hemos hecho con intervenciones ya en planes maestros o en esta hacienda, que es de las últimas que hemos intervenido, donde ustedes pueden ver cómo vamos superponiendo de tal manera que lo nuevo se refiere en todo momento a lo antiguo, de tal manera que lo antiguo adquiere un nuevo significado con lo nuevo y lo nuevo ayuda a contribuir a construir una nueva identidad. Lo mismo pueden ver en las plantas, la idea de los paralelípedos, ciertos completamientos, ciertos elementos nuevos que ayudan a organizar, a contener, etcétera. Todo es de una idea de la subordinación en escala para no establecer disonancias, al contrario, sumar y construir nuevas armonías, ¿no? Aquí pueden ver esta idea del palimpsesto, que nosotros llamamos la sobreescritura, y creo que ya la siguiente es, ya para terminar, les quiero compartir un ejemplo que no tiene que ver con arquitectura, sino con música, que a mí me parece fantástico para ilustrar esta idea de la sobreescritura o de cómo se construye una nueva identidad sobre la anterior. Y les voy a presentar una parte de una obra de las 4 estaciones de Vivaldi, es un minuto nada más, con una recreación que hizo Max Richter de esa misma música, y acompañado de 3 imágenes donde ustedes pueden ver el original en planta de la plaza de esta hacienda, de cómo fuimos transformándolo y cómo quedó finalmente, ¿no? Bueno, esta es otra manera de intervenir, donde consolidamos pátinas y donde todo el piso es un piso flotante, a la manera de los prehispánicos. Abajo están las bases de las raspadoras, las máquinas, etcétera, pero ahora es un gran ducto para las instalaciones. Y ahí está. Y termino con esta frase de Suta, y la plática me decía que la arquitectura, que no hacemos arquitectura para ahora, sino que lo hacemos para el futuro, y que para hacer eso tenemos que tener un propósito específico y claro. Y yo lo traduzco de esta forma: cuando hagamos arquitectura, pensemos siempre en atender las causas y no nos detengamos en la superficialidad de solo atenderlas, identificar las consecuencias. Muchas veces lo que vemos es la consecuencia real de que no vemos. Pues si queremos que nuestra arquitectura trascienda al futuro, pues hay que atender las causas. Muchas gracias. Hola.
Gracias, Salvador, muy interesante. Yo soy el que abro el panel de preguntas, pues, entonces espero que tengamos muchas. Particularmente, yo veo, digamos que la aproximación al trabajo de Salvador, en mi caso personal, se ha dado, pues, a partir de, pues, ver los proyectos en imágenes, ¿sí? Y ya entendiendo la exposición y lo que tú nos cuentas, veo, pues, ya una profunda aproximación al lugar y a la técnica. Eso, pues, claro, es una fortuna por tu formación industrial, ¿cierto? Y técnica. Y tú tocaste al final de la exposición un tema de pertenencia también que va referido como a la estética, y la estética no como un asunto como solo resultado de la aplicación técnica, sino como reconstrucción de la memoria, ¿cierto? En esta idea me parecía como que qué relación hay entre esa idea estética como reconstrucción de la memoria y tu relación con tu socio, con tu partner, con su experiencia, ¿cierto? Porque su experiencia es artística, tengo entendido. Entonces, como esta aproximación estética, porque es tan pues yo encuentro como las obras muy pictóricas, ¿sí me entiendes? No, como muy visuales, pero dentro de lo plástico. Entonces, ¿cómo es de pronto el aporte de ella en esa aproximación? Gracias, muy buena pregunta y más me sirve para mandar saludos a ustedes de parte de Josefina, ¿no? que nos va a alcanzar en Cartagena. Me va a dar mucho gusto que conozcan a muchos de ustedes. Josefina es filósofa, estudió filosofía en Friburgo. Ella es chilena, pero solo ha vivido un año de su vida en Chile. Entonces a ella le ha servido, creció en Alemania prácticamente, Grecia, Alemania. Y creo que esa experiencia a ella le aportó una valorización muy grande del ser humano. Ella es un humanista antes que otra cosa. Y eso también lo tradujo en temas ella hacía restauración de pintura mural, y también estuvo en una plantación de cocos en Yucatán. Ella es pionera en la intervención de haciendas, porque ella llegó en el año 90, se enamoró de México en un viaje a México, nunca había estado en México, ella ya vivía en Estados Unidos, y pues lo que más le impresionó de México era todo lo que veía al final tenía relación y congruencia con la gente, con la actitud de la gente, la amabilidad de la gente, el orgullo de la gente con sus lugares, sus comunidades, con sus antepasados. Entonces ella aporta muchísimo a la oficina la visión del usuario desde la perspectiva humana, de su reconocimiento, A mí no me gusta usar mucho la palabra identidad, porque la palabra identidad siento que es un poco incompleta, por eso la palabra pertenencia nos ayuda mucho a establecer el vínculo entre lo material y lo inmaterial. Y también ella pues creo que es la crítica más acérrima que tenemos del trabajo que hacemos en la oficina. Entonces es pesado trabajar con ella, porque es muy... ella dice que su función es ser abogado del diablo, entonces pues tiene razón, ¿no? Esa parte nutre mucho la visión, porque no lo vemos solo como la arquitectura de la parte material. Por eso mencioné que la arquitectura es materialista por condición, pero es humanista por definición. Y ahora sentimos que nuestro interés en hacer espacio público, que es lo que buscamos ahora en adelante, después de hacer haciendas para gente con dinero, casas para gente con dinero, hoteles para gente con dinero, que además se van a hospedar gente con dinero, es devolverle algo a la ciudad en términos de espacio público, y que todo lo que hemos aprendido en el camino, llevarlo a proyectos que tengan un impacto al mayor número, cantidad de gente, ¿no? Y esa parte Josefina ha ayudado muchísimo a concientizar. Ella fue presidente de una asociación. Hay otro tema que lo quiero mencionar, porque al final todo lo que hacemos es producto de nuestras condiciones particulares, de nuestra propia historia, de nuestras propias experiencias. La verdad, yo les diría, viajen, expónganse, cuestionen. Pero en nuestro caso, Josefina y yo tenemos un hijo, tenemos 2 hijos, pero uno de ellos tiene síndrome de Down, y eso nos ha ayudado muchísimo a entender que lo único que tiene sentido como sociedad, como ser humano, pues es ayudar a los demás.
ellos son recordatorios de que para trascender como colectivo, pues todos tenemos que sumar en términos, no de igualdad, pero sí de equidad. Y ella pues, ha trabajado también en esa parte mucho. Sí, ella fue presidenta de una fundación de síndrome de Down en Yucatán, que en ese momento, como lo que les acabo de mostrar en la parte de arquitectura, pues igual pues, nació un niño con síndrome de Down, nadie sabía qué hacer. No sé. Bienvenida a las preguntas. Bueno, yo sigo con otra. En esta experiencia, sobre todo de tu aproximación a, bueno, digamos, en gran parte al patrimonio, a la intervención en patrimonio, y desde esa idea de pertenencia, ¿cómo lo dijiste ahorita? De identidad, pertenencia, más bien como de trabajo con la comunidad y todo esto. ¿Cómo ha sido la experiencia y sobre todo el reto pues en la gestión de los actores de estos proyectos? Tú hablabas de algunas experiencias con clientes privados, no sé cómo han sido esas experiencias que a veces digamos son tan múltiples pues y tan complejas porque tienen muchas capas. Sí, efectivamente. Les puse el ejemplo del patronato del Paseo Montejo. El patronato del Paseo Montejo surge después de haber hecho el proyecto del Hotel Rosa que vieron y de darnos cuenta que cuando empezamos a trabajar en el Paseo Montejo, esa avenida que es una avenida histórica, emblemática, que fue la avenida que crearon los hacendados cuando se hicieron muy ricos, que remata, por cierto, en un monumento que fue diseñado por un escultor colombiano, y que pues ahí se construyeron las casonas de los hacendados, las familias. Pues ya estaba en total decadencia, ya no había abandono de las propiedades, no había actividad, vida económica y tampoco vida social. Entonces nos dimos cuenta que incluso la gran inversión que había hecho nuestro cliente en este Hotel Rosa también podía correr el riesgo de que a la propiedad de al lado pues hicieran pues algún proyecto de un uso no compatible que interfiriera incluso con entre ellos, ¿no? Y tampoco había una norma como para pensar en hacer vivienda vertical, hasta qué altura. Yo siempre he puesto el ejemplo de estos grandes pactos que hicieron en Europa, en las ciudades, en el siglo XIX, por ejemplo, París, que tenía su pacto de 4 niveles, y ese era el techo de la ciudad. Claro que tenía que ver con un sentido humano, pues de que pues de una persona, pues puede subir 4 pisos, o sea, 3 pisos, digamos, sin mayor problema, ¿no? Estaba limitado por lo que el ser humano realmente, en condiciones saludables, te permite. Pero esa ausencia de normatividad, de dejar reglas de juego bien establecidas, porque el gran problema en Mérida es que hay un plan de desarrollo urbano que en realidad, pues yo digo que no es un plan de desarrollo urbano, porque sí dice vocaciones, pero no te establece, lo puedo decir, a lo mejor para ustedes les va a sorprender, pero no dice la densidad que puede tener un predio, el número de niveles que puede tener un predio, la vocación de uso que debería tener un predio. Eso es un plan de desarrollo urbano hecho y derecho. Y nosotros nos acercamos a la idea de trabajar, en vez de impactar en una zona importante de la ciudad que pudiera ayudar a hacer un ganar-ganar, como dicen ahora, de que las inversiones que vinieran ayudaran a reactivar, pero que tampoco fueran inversiones a lo loco de hacer cualquier cosa con tal de que vengan inversión y crean empleo. Tenemos de hecho el gran problema en Mérida de que pues está ya lleno de, le decimos en México antros, aquí ¿cómo les llaman ustedes? Igual, o sea, los bares y todo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, la mayoría de la gente es turística, ya se llenó de Airbnbs y pues esos son los negocios rentables, pues destruyen la ciudad. Entonces, respondiendo a la pregunta, fracasó porque no teníamos la experiencia de cómo comunicar con los políticos. Ahora ya sabemos que al político hay que darle ideas y no plantarse como el que tú traes la idea, sino más bien
terminar en un diálogo, sin engañar a nadie, manejándolo de tal manera que sea el político quien lo adopte, pero lo adopte no para decirlo de dientes para afuera, como decimos de México, sino que realmente conozca los fundamentos, el sentido y los principios, porque y en su futuro político también le quede claro que eso ayuda a construir. Entonces, hagamos más política, pero desde esa perspectiva de que somos solo uno más.